Buenos días, en el siguiente video voy a hablar acerca de la función de costos, la función de ingresos y la función de ganancia. Vamos a poder ver algunas de las aplicaciones de las funciones lineales en la economía. Entonces voy a empezar hablando acerca de la función de costos. La función de costos es igual a C de Q, que es igual a los costos fijos más los costos variables que haya tenido una empresa durante su producción. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad de productos que haya pues producido una empresa durante un mes, por ejemplo. Entonces los costos fijos no dependen de Q, mientras que los costos variables sí ya dependen de la cantidad producida por la empresa. Entonces, para que quede más claro lo de costos fijos y costos variables, es por ejemplo, los costos fijos hacen referencia a la renta o al arriendo que esté pagando la empresa. Eso siempre va a ser igual durante todos los meses, entonces pues es fijo porque no va a variar. O también puede ser el sueldo de los empleados, nunca va a variar, sino que siempre va a estar estable. Y los costos variables ya puede ser, digamos, la cantidad producida. No todos los meses se va a producir la misma cantidad porque puede que en un mes se haya vendido o consumido menos, entonces ya la empresa no va a producir tanto, sino que va a producir menos y ahí ya esos serían costos variables. La fórmula de pues, la función de costos es, se reemplaza los valores de una función lineal normal que serían y igual a m de x más b, entonces M de X sería igual a costos variables y B sería igual a costos fijos. igual a 800 pesos por uno, suponiendo que es la cantidad producida por la empresa, más 2.300, que ya serían los costos fijos. Finalmente, esta sería la gráfica. Aquí van los costos fijos, que en este caso sería 2.300, y pues los costos variables, que fueron 800 pesos. Entonces, ahora voy a hablar de la función de ingresos. Los ingresos en economía son iguales al total de efectivo que recibe un productor por la venta de los productos o los bienes que ya ha producido. Entonces el ingreso es igual al valor recibido por la venta de X unidades. R de Q es igual a los ingresos totales. Entonces los ingresos totales son igual al precio por unidad por el número de unidades vendidas. Entonces aquí en la fórmula de función lineal se reemplazaría, entonces sería M de X sería igual al precio por unidad y B sería igual al número de unidades vendidas. Para que en una productividad se sepa que hay rentabilidad y que el sistema que se está utilizando sí es eficaz, entonces B, que serían los ingresos, tendrían que ser igual, mayores, perdón, a N de X, que serían igual a los costos que se están utilizando para la producción de esos bienes. Esos deben ser mayores al total de dinero que uno utilizó en la producción de esos bienes, porque pues si no es así, entonces no se estaría generando rentabilidad. Vamos a ver la función de ganancias. Entonces las ganancias se definen como la diferencia entre los ingresos y los costos, es decir, que las ganancias son iguales al ingreso total menos los costos totales. Si el resultado de esta operación da negativo, entonces se está teniendo pérdida y no hay rentabilidad. Pero al contrario, si el resultado es positivo, entonces sí se está generando un buen sistema de productividad que está siendo eficaz. Pues esta es la fórmula de la función de ganancias. Entonces acá en esta gráfica se puede notar que estas son las cantidades producidas. Entonces, por ejemplo, cuando la cantidad producida es cero, los costos también son cero y los ingresos también pues van a ser cero. Pero por ejemplo, en el caso de que las cantidades producidas sean 12, pues ya los costos también van a aumentar, pero los ingresos también van a aumentar. Ahí se mantienen iguales porque o sea, están como intersectados, entonces no se estaría generando una ganancia. Entonces ahora cuando las cantidades son 20, entonces ahí ya se puede ver que hay más ingresos y más costos, pero pues los ingresos son superiores a los costos y ahí sí se está generando una ganancia. Bueno, como ya se explicó en el principio del video, los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables.
Acá se puede ver la fórmula de la función lineal y acá ya está reemplazada para los valores para poder hacer la función de costos. Entonces quedó igual a costos totales es igual a costos variables más los costos fijos. Entonces acá ya se hizo la tabla donde ya aparecen las cantidades producidas y esos serán los costos variables. Entonces acá, suponiendo las cantidades producidas fueron 10, eso más los costos fijos que acá puse que eran 2300 y así con todos estos valores. Y al final esta es la gráfica para que haya más rentabilidad y haya eficacia en el sistema de producción que se está utilizando. La idea es que siempre la gráfica esté arriba de 2300 que fueron los costos fijos. Entonces ahora para hacer la función de ingresos se hace lo mismo, se reemplazan los valores de las funciones lineales, se reemplaza por la función de ingresos que sería ingresos es igual a el precio por las cantidades vendidas. Entonces acá estas fueron las cantidades vendidas y acá el precio yo puse que por unidad eran 800, entonces se reemplazó acá y al final la gráfica fue esta. La idea es que los ingresos siempre sean superiores al costo de producción para que se pueda generar una ganancia. Y ya para finalizar, la función de ganancia sería igual a los ingresos, que son estos de acá, menos los costos totales, que son estos de acá. Acá da el resultado y si el resultado es positivo, entonces se está generando una ganancia. Y para finalizar, la gráfica sería esta, en donde acá está la línea inferior representa la cantidad producida. Entonces acá se puede ver que cuando la cantidad producida es 12, se halla el punto de equilibrio entre los ingresos y los costos, o sea, no hay ni pérdida ni ganancia. Pero ya cuando la cantidad producida es 20, hay más costos, pero también hay más ingresos, o sea que hay más rentabilidad y más ganancias.